Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Buenos días. Buen día. Hola. Verles a todos y a todos los que están participando en este festejo del 80º aniversario, que lo hemos dado ya por varios meses. La verdad que vale la pena. 10 años requieren pues una participación intensa y dar voz a nuestros seres de Latinoamérica. Hoy estoy muy contenta de saber que Hanako está conectada con nosotros, que es jefe de relación con medios de defensa. Hanako, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Está Lucrecia Lozano, nuestra directora académica. Y bueno, también lo que nos llena de orgullo y de alegría es que este programa que pensamos de dar voz a los periodistas de Latinoamérica, pues hoy está iniciando con una gran participación. Quiero agradecerle a Camelia Muñoz de Coahuila, del estado de Coahuila, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Roy Moncada, de Nicaragua, bienvenido, querido Roy, gracias por tu tiempo. A Isaac Esquivel, desde Veracruz, gracias Isaac, también apreciamos mucho el que estés con nosotros. A Gloria Valencia, desde Bogotá, bienvenida Gloria, siempre es un gusto, la verdad, tener a los colegas de Colombia que tienen mucho que comunicar también y mucho que transmitir y compartir. Y a Jesús Óscar González Medina, que está en Monterrey. Jesús, muchas gracias. Qué bueno que estás en casa, que estás con nosotros aquí desde Monterrey. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Queremos reiterar la felicitación de José Antonio Fernández, un video que nos hizo favor de grabar con motivo del 10º aniversario y que queremos compartir con ustedes y con todos los invitados a este panel que tenemos hoy con motivo del 10º aniversario. Pues bienvenidos todos, un abrazo con mucho cariño y que estaremos muy atentos para escucharles. Estimados amigos, es un gusto para mí, como presidente ejecutivo de FEMSA y presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, saludar y felicitar a todos los que nos ven en diferentes países de América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Para FEMSA y para el Tecnológico de Monterrey, es motivo de gran orgullo haber llegado a la 10ª generación del diplomado El Periodista de la Era Digital, como agente y líder de la transformación social. A lo largo de 10 años ya, hemos tenido 1,078 participantes de 12 países, todos ellos comunicadores que se han preparado para ser mejores en su profesión y líderes en esta era de periodismo digital. Nos da mucho gusto que en esta ocasión se sumen 80 periodistas más a este diplomado. Si me permiten, les aconsejo que lo aprovechen al máximo y desarrollen las competencias que este diplomado les ofrece. En este curso, los convocamos a que primero se mantengan actualizados con las herramientas de las tecnologías digitales. También estén siempre comprometidos con una cultura de legalidad para comunicar con ética. Además, convertirse en expertos de la investigación de calidad y por último también fortalecer habilidades gerenciales que les permitan convertirse en líderes de opinión y que puedan promover la responsabilidad social que genera valor económico y social. Además del valor académico, una de las grandes ventajas de este curso es que se ha consolidado una gran red de colaboración en América Latina. Primero porque ustedes hacen trabajos en equipos compuestos por compañeros de distintos países que se conectan por la vía digital. Pero además
porque se incorporan a la aldea de los periodistas, como ustedes les suelen llamar. Y este es un esfuerzo que hemos impulsado mucho para que se mantengan en contacto ustedes aún después de concluir el diplomado, y considero que es una red de contactos entre ustedes que es muy, muy valiosa. Estos vínculos permiten intercambiar experiencias profesionales, aprender de las mejores prácticas y conocer mejor el contexto en el que se desarrolla el periodismo en otros países, incluyendo los graves desafíos a la seguridad de los reporteros. En una época como la que nos tocó vivir, saturada de información que nos llega cada vez más por más canales, el periodista pasó de ser el encargado de comunicar los hechos a convertirse en el responsable de interpretarlos, explicarlos, investigarlos a profundidad o incluso validarlos. El periodista hoy tiene el rol de ayudar a que la sociedad pueda discernir entre la información falsa y verdadera, la útil y la inservible, para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones en todos los ámbitos. Como dijo la gran periodista mexicana Alma Guillermo Prieto al recibir el Premio Princesa de Asturias 2018, el periodista cuenta la historia del mundo todos los días y deja constancia de lo que otros quieren tapar. Son, dice ella, el fiel reflejo de la sociedad en general y por lo tanto nos hacen mucha falta. Hoy se han convertido también en antídoto a la inmediatez de las redes sociales, en las que pareciera que cualquier ciudadano puede convertirse en periodista. Sin embargo, son los verdaderos profesionales los que investigan un hecho, los que comunican con calidad los hallazgos y los que tienen un compromiso real con sus audiencias y sus lectores. Por eso hoy se aprecia más que nunca a quien nos ofrece, sin conflicto de interés y con el rigor de los datos, información verificable, creíble y confiable. En este mundo que exige contenidos más reales, precisos y de calidad, cuenten con el respaldo de FEMSA y del Tecnológico para que puedan seguir contribuyendo con profesionalismo y honestidad al cambio profundo que requiere América Latina. No me queda más que agradecerles nuevamente por su interés en seguirse preparando profesionalmente y felicitarles una vez más por elegir este diplomado para avanzar en lo que García Márquez llamó el mejor oficio del mundo. Muchas gracias por su atención y felicidades. Muchísimas gracias a nuestro presidente ejecutivo de FEMSA y presidente del Consejo Tecnológico de Monterrey, José Antonio Fernández Carvajal. Gracias al interés de FEMSA, al interés de todo el equipo que también está coordinando Hanako Taniguchi Ponciano, jefa de Relaciones en Medios de FEMSA. El diplomado sigue hoy vigente y aportando lo mejor. Y como decía José Antonio, pues qué bueno que tengamos gente como ustedes que quieren contar la verdad, que quieren dar los datos. Y bueno, cobertura periodística en situaciones de crisis, pues pareciera que la crisis se ha vuelto una constante. Y qué bueno que los vamos a escuchar hoy. Pero antes le pido a Hanako, si es tan gentil, de comentarnos también desde su perspectiva de FEMSA, cómo ve esta oportunidad de diálogo y de apertura a voces de Latinoamérica. Bienvenida, Hanako. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor participar en la apertura de este panel, que forma parte de las actividades para conmemorar el 10º aniversario del diplomado, el periodista de la era digital, como agente líder de la transformación social. Este diplomado, que nació en 2009, como un esfuerzo conjunto entre el Tecnológico de Monterrey y FEMSA, busca aportar valor social a través de la actualización de los periodistas que trabajan en los países donde FEMSA tiene presencia, que hoy en día ya son 12 países de América Latina. Estamos muy felices y muy orgullosos de estar celebrando los 10 años de un diplomado único en su tipo, que a lo largo de este tiempo ha construido espacios de convivencia y aprendizaje entre periodistas latinoamericanos
que de otra manera difícilmente compartirían un aula. El panel, Cobertura Periodística en Situaciones de Crisis con casos de 3 países diferentes, forma parte de nuestras celebraciones y en esta ocasión contaremos con participación de periodistas de México, de Nicaragua, de Colombia, y ellos nos ayudarán a exponer sus experiencias y reflexiones sobre la situación en sus países de origen. Quisiera agradecer a la doctora Laura Ruiz y a Karina Martínez y a todos los tutores que han hecho posible estas actividades, que se han realizado de manera paralela al diplomado y que sin duda han ayudado a enriquecer y a complementar los cursos, además de aterrizar los conocimientos que obtienen los alumnos en las aulas digitales. Los invito a aprovechar al máximo estas experiencias, ya que son oportunidades muy valiosas para conocer la realidad de sus compañeros periodistas que trabajan en otros países u otras ciudades de la región latinoamericana. Muchas gracias. Gracias, Hanako. La verdad que siempre es un gusto verte, aunque sea, qué bueno que la virtualidad nos permite coincidir, a pesar de la distancia, a ti y a todos los periodistas. De verdad, muchas gracias por todo tu apoyo y por tu liderazgo. Y bueno, le pedimos a Lucrecia que nos haga favor de presentar el panel y estamos listos para aprender de las experiencias de nuestros grandes colaboradores y colegas. Bien, buenos días a todos y a todas. Nos da mucho gusto que hayamos podido arrancar este ciclo de paneles con la participación de todos ustedes. Sabemos el interés que hay por compartir sus experiencias en el tema de periodismo en situaciones de crisis, cobertura periodística, y sin más, porque ya hemos así presentado en las diferentes participaciones en qué consiste este ciclo de paneles. Yo quisiera darles la palabra. Ustedes ya tuvieron una prueba de conexión el viernes, ya se organizaron. Sabemos que ya está designado su moderador, que es Isaac Rodríguez, y tenemos a Gloria Valencia de Colombia como secretaria. Entonces, sin más, en el orden que ustedes acordaron, el viernes pasado, creo que arranca Camelia, continúa Camelia Muñoz, continúa Roy Moncada, sigue Isaac Esquivel, continúa Gloria Valencia y cierra Jesús Óscar. Pues les damos la palabra, ¿verdad? Para que empiecen a hacer esta reflexión, este análisis, compartir sus experiencias y sobre todo pues llegar a una serie de conclusiones que es el objetivo de esta experiencia de los paneles. Muchas gracias por estar presentes y adelante. Y muchas gracias, Laura, por tu presentación. Gracias, Hanna, mucho gusto verte. Y bueno, continuamos con esta actividad, ahora sí ya, realizando el análisis del panel. Gracias. Isaac. Isaac, tú vas a ser el moderador y que supongo que cada quien se va a presentar brevemente, ¿verdad? Ok. Buenos días a todos, mi nombre es Isaac Esquivel, es un gusto compartir este foro con todos ustedes. Primero que nada quiero reconocer los 10 años de esfuerzo de FEMSA y del TEC de Monterrey por unir las voces de los periodistas de Latinoamérica, por abrir esta ventana de expresión para compartir los escenarios que pueden ser diferentes pero tan comunes en su esencia, y por impulsar la profesionalización y el liderazgo de cada uno de nosotros, de aportar valor a que nos dedicamos al mejor oficio del mundo, como ya se ha mencionado. Gracias a los periodistas que nos acompañan por su valentía, porque han decidido compartir sus experiencias en el mundo entero a través del video, y por su desempeño diario, que no solamente se quede el conocimiento de sus rincones, sino que pueda ser llevado a cada uno de los que lo necesitan y pueden ser una aportación valiosa. Para abrir este panel llamado Cobertura Periodística en Situaciones de Crisis, le doy la bienvenida y le cedo la palabra a nuestro primer ponente, que es Camelia Muñoz, de México, del estado de Coahuila. Camelia, no sé si me escuchas y estés por ahí. Así es, Isaac. Ok, ya no te vi en mi pantalla. Pues
bienvenida y contigo arrancamos este panel que está conformado por 3 periodistas de México, una de Nicaragua y Gloria de Colombia. Adelante con tu aportación, Camelia. Gracias. Muy buenos días y un gusto poder compartir esta plataforma con motivo del 10º aniversario que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y FEMSA ofrece para nuestra profesionalización. Yo voy a entrar directo, ya he pensado hacer un contexto, pero entro directo sobre las condiciones en las que estamos trabajando aquí en el estado de Coahuila. Un estado que ha sido gobernado por décadas por el Partido Revolucionario Institucional, aunque en las últimas elecciones a nivel municipal ha perdido el control que tenía de la mayor parte de los 38 municipios y hoy por primera ocasión no tiene la mayoría absoluta en el Congreso local. Les comparto que al igual que ocurre en muchos estados aquí en México, el gasto en materia de publicidad es muy elevado y quizá también de la misma manera que pasa en otras partes, este presupuesto no solo implica que un medio de comunicación difunda las actividades oficiales, sino que también la autoridad defina qué reportero cubrirá su agenda y también evitar que se dé espacios a voces críticas, ya sean partidos políticos, organizaciones civiles o ciudadanos que critiquen a alguna autoridad, sea el gobernador o el presidente municipal. Por lo cual, quienes llevamos a cabo un trabajo que no encuadre con estas condiciones, pues hemos padecido de vetos, de bloqueo informativo, de que nos bajen contenidos de nuestros espacios en redes sociales, como nos ha pasado en un sitio en electrónico en el que colaboro actualmente con mi compañera Gloria Ruiz, 4pnoticias.com, que nos ataquen con campañas de desprestigio, no solamente mediante cuentas apócrifas, sino por un grupo de reporteros o directores de medios de comunicación a través de sus columnas o sus programas de radio y televisión. Yo lo viví hace una década justamente cuando me contratan en periódico Zócalo de Saltillo. Vi este tipo de condicionamientos cuando me dijeron que no debía manejar temas que involucraran al gobierno del estado, el cual pues tenía ya casi 7 años de cubrirlo, justo al final de la administración de Enrique Martínez y Martínez y la llegada de Humberto Moreira Valdés, esto en el 2009. Y aquí empezaré a darles un poco de contexto, porque este año fue cuando la violencia y la inseguridad empezaban a surgir en algunos municipios del estado, principalmente en el norte y la zona Laguna, y empezábamos a conocer de los primeros casos de desaparición de personas, cuyo tema obviamente no le interesaba a los medios locales. En esta región del noreste de México se asentó una de las organizaciones criminales que prácticamente se apoderó de muchas actividades, porque no solamente estaba enfocada a lo que era el tráfico de drogas, sino también el tráfico de personas, la piratería, la extracción de carbón, el llamado cobro de piso, que significaba dar dinero a cambio para permitir trabajar en distintas áreas, lo mismo bares que estéticas, tiendas de abarrotes. Y bueno, pues esta práctica fue adoptada también por cuerpos policíacos, por lo que llegó un momento en que no sabíamos quiénes eran los delincuentes. Fueron momentos de presión para los medios de comunicación y quienes publicaban los acontecimientos de este tipo sufrían de todo tipo de agresiones, desde amenazas, privaciones de la libertad, golpes, que sus instalaciones fueran rafagueadas y llegar lamentablemente a la pérdida de vidas, como el caso de Valentín Valdés, compañero de periódico Zócalo, asesinado en el 2010. Después de varias publicaciones sobre hechos de violencia que se registraban aquí en la capital del estado de Coahuila. Como se sabe, las principales cabecillas de las organizaciones operaban desde aquí y llegaron a infiltrarse a los círculos de poder político, desde donde gozaban de protección, podían ingresar a los reclusorios y desde ahí operar las redes delictivas o esconderse de las autoridades. Como ejemplo, mencionaré los casos de las masacres de Allende y el penal de Piedras Negras, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se vio imposibilitada para ingresar y revisar las condiciones del reclusorio por estar bajo el control de este grupo delictivo, de donde en el 2012, conocido también, se fugaron más de un centenar de reos. La región Laguna observaba también la operación de otras organizaciones como el Cártel del Golfo, que pretendía el control territorial, y medios de comunicación como El Siglo de Torreón fue uno de los que más padeció los ataques y decidió no publicar información que comprometiera la seguridad de sus trabajadores. Yo en lo personal debo de aceptar que nunca fui objeto de algún tipo de agresión por parte del crimen organizado, pero sí conocí de las presiones que tenían varios que cubrían la fuente policíaca. En el 2011 fue crucial para el estado de Coahuila. Estaba en medio de un proceso electoral y el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés dejaría el cargo para convertirse en líder nacional del PRI y encabezar la elección presidencial que llevaría a Enrique Peña Nieto como candidato.
A Moreira Valdés le faltaba menos de un año para culminar su administración y quien la termina es Jorge Torres López, hoy detenido y bajo trámite de extradición a los Estados Unidos, donde se le acusa de lavado de dinero, al igual que otro de los cercanos colaboradores de Moreira, como es el caso de Javier Villarreal, a quien están a punto de dictar sentencia por delitos similares y encontrarle cuentas bancarias en paraísos fiscales. Las campañas rumbo a la gubernatura se llevaron a cabo sin incidentes, pese a que los enfrentamientos ocurrían por todas partes. La inseguridad se había salido de control. El candidato del PRI, quien ganó la elección, fue Rubén Moreira, hermano de Humberto, y quien no reveló las masacres de Allende y Piedras Negras hasta casi un año después de haber asumido el cargo. En el 2011 surgió otro tema controversial en el Estado, la deuda que de forma ilegal se contrató por el gobierno estatal a cargo de Humberto Moreira y Jorge Torres, y la cual pasó de 8,000 millones de pesos a casi 33,000 millones. Este tema generó otro frente de agresiones para quienes empezábamos a darle cobertura. Yo en febrero de ese año empecé a colaborar en el sitio electrónico www.magazinemx.com y en junio, ante la ola de violencia que empezó a llamar la atención de medios nacionales, empiezo a colaborar con la empresa MBS. En estos medios, el tema de la deuda era mi agenda diaria, lo que motivó constantes llamadas de atención de parte de directivos del periódico local con la amenaza de suspensiones o despidos, mientras que las campañas de desprestigio empezaban en redes sociales y, como les dije hace un momento, pues eran también realizadas por reporteros y columnistas o conductores de noticias en medios beneficiados con esos contratos de publicidad que les mencionaba antes, así como pseudo reporteros muy cercanos a Humberto y Rubén Moreira. En ese tiempo yo fui objeto de 2 agresiones físicas. Una por parte de un conductor de noticias que presumía la amistad con el exgobernador y los hijos de Humberto Moreira, y la segunda por gente conocida aquí como los Porros, de otro Moreira, Carlos, quien era integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Maestros. Los jefes en el periódico me impidieron presentar denuncias, pero en el caso de la que sufrí por parte del conductor de noticias sí procedí, porque la agresión me provocó lesiones en mi hombro, en mi brazo izquierdo. En el 2014, después de muchas peticiones de que renunciara al periódico o dejara de cubrir temas que a nivel local no eran difundidos, pero sí eran solicitados por mis otros empleos, mis corresponsalías, pues me despiden del periódico local. Minutos después de que Carmen Aristegui, que aún estaba en MBS, concluye una entrevista con Rubén Moreira por información que en Estados Unidos se daba a conocer respecto a que la deuda del Estado sirvió para operaciones ilícitas que involucraban a políticos y empresarios coahuilenses, incluyendo a la suegra de Humberto Moreira, quien debió de entregar a las autoridades de Estados Unidos una residencia valuada en varios millones de dólares. Después del despido me dediqué, ahora sí que de tiempo completo, a documentar un tema que desde años atrás me estaba llamando la atención y era el caso de las desapariciones. Me trasladé al norte del estado y encuentro muchos casos donde estos problemas estaban relacionados con casos de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios cometidos por corporaciones como el Grupo de Armas y Tácticas Especiales en el norte del estado, mientras que empiezo a tener contacto con organizaciones de familias en La Laguna que buscaban a sus desaparecidos en Torreón y los alrededores y quienes habían localizado fosas clandestinas por muchas partes. Ahora, las nuevas campañas de desprestigio fueron generadas directamente desde el titular del gobierno estatal, Rubén Camelia, Moreira. perdón, restan 2 minutos para terminar su intervención. Ya, gracias. Ajá. Entonces, les comentaba, bueno, estas campañas de desprestigio empiezan a realizarse desde el gobierno del estado por parte de Rubén Moreira, y bueno, en este tema es donde de alguna forma empiezan a surgir las principales agresiones o muchas más agresiones en mi caso y para otras personas que también cubrían este tema. Esta situación yo no la hubiera podido superar sin el acompañamiento que he tenido de organizaciones como Artículo 19 y CIMAC, así como del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Y les puedo ya concluir con toda esta situación que, bueno, por las denuncias que algunas compañeras y compañeros hemos presentado, considero que hay alrededor de 2 o 3 que no se saben, justamente por estas presiones que están que prevalecen en los medios de comunicación por parte de las autoridades
para evitar que se den a conocer problemáticas como corrupción, como bueno, malos manejos en general. Y bueno, pues esta situación es lo que mantiene de alguna forma mucho control en el manejo informativo y lo que nos obliga a muchos corresponsales, sobre todo, a hacer estas redes de apoyo para pues evitar nuevas agresiones y para estarnos de alguna forma blindando con todos estos acontecimientos que les reitero, bueno, ahora están ubicados desde autoridades, desde gobiernos, y ya no tanto por el crimen organizado, aunque esta situación de la operación del crimen organizado no ha cesado. Les comento que organizaciones que mencionaba ya finalmente, bueno, han documentado que en estos 2017-2018 se han incrementado los casos de agresiones hacia periodistas aquí en Coahuila y particularmente contra mujeres, y no es porque porque haya mayores denuncias, sino porque ya tenemos esa cultura justamente de darlo a conocer. Y entonces hasta aquí llegaría mi participación y en unos momentos más con todo gusto responderé las preguntas. Muchas gracias, Camelia. Muy interesante. Es parte de lo que se vive en la mayor parte de México, en algunos lugares como el norte, el sureste, con mucho más fricción y más agresión hacia los periodistas, más censura de parte de los gobiernos y del crimen organizado. Agradecemos tu participación y continuamos con Roy Moncada de Nicaragua, que nos va a platicar sobre el contexto que está viviendo casi el año entero que llevan en una crisis total. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchas? Bienvenido. Adelante. Perfecto. Con tu ponencia. Perfecto. Le pasé una diapositiva, no sé si la tiene lista. Sí, dame unos segundos, ya la estoy viendo. Ok, vale. Preparé una presentación bien corta porque hay algunas fotografías que refuerzan todo lo que podría decir, que yo sé que han seguido muy de cerca la crisis, que el 18 de abril se cumplió un año, pero no está nada mal. Listo. El tema es la cobertura periodística. Dame un segundo que voy a cronometrar mis 10 minutos. Listo. El tema es la cobertura periodística en situaciones de crisis. Estamos hablando del caso de Nicaragua, el cual el 18 de abril se cumple el primer aniversario de esta crisis sociopolítica que nos agarró a todos movidos, como decimos acá. Desde el 2007, en que Daniel Ortega retoma el poder, en el caso del periodismo independiente se va gradualmente viendo muy afectado, hay muchas agresiones, hay mucha amenaza, pero que en 2018 llega un momento, el estallido social que se conoce el 18 de abril, y si le pasas la otra diapositiva, por favor. Aquí está el estallido social del 18 de abril del 2018. Empieza en la ciudad de León una mañana porque se reformó el seguro social, donde se elevaba la patronal, es decir, la cuota que tiene que dar las empresas privadas para todos los asegurados, y también uno como asegurado aumentaba. Unos ancianos salieron a protestar y esas son turbas, no, la anterior, y esas son turbas, la que está en la fotografía de la izquierda son turbas agrediendo a un señor que está en el piso, que tiene como 72 años, yo lo entrevisté luego. Posteriormente, horas después, en la ciudad de Managua, hay un plantón de la gente, la mayoría son jóvenes que están en contra de esta reforma, y ahí se ve un fotoperiodista que está siendo atacado por una turba, simplemente porque está haciendo fotografía del plantón, porque llegó un plantón cívico y mandaron las turbas para hacer contrapeso. Continuamos. Hay represión policial y paramilitar en los siguientes días. Vemos la primera fotografía en que la policía está disparando. Lleva una ulera, tiradora, le decimos nosotros acá. Un joven que está protestando. Esa es una de las vías principales de la capital nicaragüense, donde están dos de las principales universidades del país, la UCA y la UNI. Y en la otra vemos, en la otra fotografía, ya que son policía y turbas o paramilitares, es decir,
es una represión ya combinada, no solo la policía, sino también ahora las turbas. ¿Seguimos? Estamos viendo esa fotografía, eso es como el 20 o 21 de abril, donde otra de las zonas de Managua, cerca de Lupol, una universidad que fue bastión de la lucha, están los chavalos protestando y ahí están siendo atacados por la policía y también por turbas. Eso es una coraza de un camión con el que se están defendiendo y eso es como 20 o 21 de abril. Seguimos la otra imagen. Perdón por la fotografía fuerte, se me la facilitó el papá de este periodista Ángel Gaona, que fue asesinado el 21 de abril en la ciudad de Bluefield, que es en el Caribe del país. 3 disparos, uno fue en la cabeza, otro fue en el pecho y otro fue en el brazo, cuando simplemente estaba dándole cobertura a una manifestación y que estaba siendo reprimida por la policía orteguista. Seguimos la otra imagen. Hay un homenaje de los periodistas a Ángel Gaona, que fue asesinado. Se le pone en cámara y se dice que no se mata la verdad matando periodistas, una consigna que se ha gritado mucho en estos 11 meses, casi 12 meses de crisis sociopolítica en el país. Ahí la mayoría son fotógrafos, periodistas los que están participando en ese homenaje a Ángel Gaona. Siguiente. Hay agresiones a periodistas en plena cobertura de manifestaciones. ¿Y cuáles son los actores? Las turbas y los policías. Ahí un policía está golpeando, solo que es una fotografía, no se ve en el video, a una periodista que es de acá, del diario La Prensa. En el otro, las turbas están robándole la cámara a un fotoreportero también de La Prensa. Lo golpearon, lo mandaron al hospital y luego salen corriendo con la cámara cuando él anteriormente había hecho fotografías de este ataque que se había hecho, y ahí en los alrededores de la Catedral Metropolitana de Managua. Quiere decir de que aquí no hay respeto de que si es uno fuera de una universidad, si es un templo, no importa, al final el sitio, en cualquier lado estaba la represión, en este caso a periodismo independiente. La otra imagen. Ahora la pregunta de oro ¿es suficiente? Porque al ver de que estábamos siendo atacados, que estábamos siendo golpeados, empezaron los medios a comprar chalecos antibalas, a comprar cascos y decir, de esta manera vamos a estar menos expuestos. La pregunta que se queda con esto ¿es suficiente tener un chaleco y tener un casco para esta convulsión que había, esta efervescencia de protestas, donde habían manifestaciones y marchas y que la mayoría estaban siendo atacadas al final por policías y por paramilitares? Vamos a ver la siguiente. Nos dimos cuenta nosotros en estos 11 meses hay acciones y lecciones que nos dejan, indudablemente. Una de ellas es tomar medidas para estar menos expuestos. Nos dimos cuenta nosotros en la práctica, sentido común también, de que si íbamos a cubrir una actividad donde había fuerzas de choque del gobierno, estábamos menos expuestos si íbamos nosotros en grupo que ir individual y disperso. Entonces decíamos, entramos juntos, abordamos a la gente y salimos juntos, en fila. Por ejemplo, cuando íbamos a cubrir el 21 de diciembre del 2018, en la noche, asaltaron el canal 100% Noticias y se llevaron preso a su director y jefe de información, Miguel Mora y Lucía Pinedo Guau, respectivamente. Y el día siguiente, en la madrugada, nos tocaba ver cómo había amanecido las instalaciones del canal. Entonces nos llamamos todos y nos dijimos por WhatsApp, a esta hora nos vamos a ver todos vamos a llegar, hacemos la foto y todos nos regresamos, porque si llegamos dispersos, primero uno, luego otro, puede haber ataques. Entonces estas fueron parte de las medidas que nosotros tomamos en el camino para estar menos expuestos. También en caravana, los vehículos, ver quién nos seguía, quién no nos seguía. Nos dimos cuenta también nosotros en esta crisis de que no somos Superman. Y pese a que en los medios de comunicación nos compraron un chaleco, nos compraron un casco, no estábamos nosotros protegidos completamente, porque si nos tiraban una bala, nos podía proteger y salvar la vida el chaleco, pero
podríamos ir presos, igual nos hubieran golpeado, igual nos hubieran robado, igual nos hubieran secuestrado. Entonces nos dimos cuenta de que no éramos Superman y que teníamos nosotros de que tomar en cuenta que andar el chaleco y el casco, igual estábamos expuestos. Y para esto, en algunos talleres nos dimos cuenta y otros por inercia creo, de que había que tener un mapa de riesgo. Es decir, si yo voy a cubrir una marcha, yo tengo que darme cuenta a qué lugar voy, es decir, analizar el lugar. ¿Cuáles son las personas que pueden haber ahí? ¿Cuáles pueden ser las rutas de evacuación que yo puedo tener? Eh, ¿Dónde yo puedo correrme a la hora para estar menos expuesto? Puede ser también ponerme de acuerdo con el fotógrafo y con el conductor, qué señal puedo dar a la hora de que tengo una emergencia, dónde puede ser el punto de encuentro a la hora de que atacan una manifestación y todos salen corriendo, dónde nosotros nos vamos a ver, un punto clave. Tratamos de hacerlos por WhatsApp, por el hecho de que pueden estar intervenidos los teléfonos, los mensajes de texto y pueden saber qué es lo que estamos conversando. Y también que aquí hay una debilidad, nosotros muy poco tenemos conocimiento de primeros auxilios. Y en un taller, por esta misma crisis en el país, a mí me regalaron, por ejemplo, de primeros auxilios, este botiquincito, que es donde, por ejemplo, hay una gasa, donde puedo poner un torniquete, donde puedo poner una venda, porque la pregunta es, ¿hieren a mi fotógrafo o me hieren a mí? No podemos ni contener una hemorragia en el caso de que no pueda llegar la ambulancia inmediatamente. Entonces, con estos 11 meses de crisis, nosotros en el camino nos hemos ido dado cuenta de qué acciones podemos tomar para estar menos expuestos y también otro de que nos han dicho, pues, porque estar con un chaleco y un casco no es suficiente. Y quiero decir de que ustedes han sabido, me imagino, mucho de esta crisis. Estamos muy expuestos siempre los periodistas como nunca antes, tanto que la Sociedad Interamericana de Prensa ha elaborado editoriales sobre la situación del país y nosotros en nuestra familia tomamos precauciones a la hora de salir a la calle y también como medio de comunicación, pero ante todo como en este caso Roy Moncada, qué acciones debo tomar eh, y las lecciones que me deja esta crisis sociopolítica de la cual todavía no termina y el 18 de abril próximo se cumple el primer año. Siguiente. Ya me basta agradecerle. Tengo 10 minutos y 19 segundos, así que creo que estuve en tiempo con los 10 minutos reglamentarios. Y ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Roy. Muy interesante y gráfica, todo lo que estás viviendo. Te deseamos lo mejor y gracias por compartir el aprendizaje para todos los que cubrimos en campo, porque es diferente desde la redacción, la estrategia, pero siempre es bueno conocer qué medidas han tomado en Nicaragua y te deseamos la mejor de las suertes para todo lo que está por venir. Muchas gracias, Roy. Pues ahora es mi turno. Déjenme poner el cronómetro también. Vamos a ponerlos por acá. Quisiera iniciar nada más con una imagen. No sé si pueden ver todos. ¿Sí me escuchan y sí la pueden ver? Sí. Ok, bueno, yo soy Isaac Esquivel, he sido periodista durante más de 20 años, trabajé mucho tiempo en México, en la redacción de Aristegui, y después me vine a Veracruz. En esta foto podemos ver, entre todos los cortes que hay, a una periodista, reportera, colaboradora mía,
que bueno, hoy no está con nosotros y que es parte de muchos periodistas veracruzanos que han perdido la vida. Andar en campo en Veracruz ha sido tan difícil tanto para ellos como para la gente que está en la edición y en la dirección de los periódicos. Veracruz se convirtió durante más de 14 años, 2 sexenios priistas, un sexenio panista, en un cementerio clandestino que hasta ayer, bueno, siguen encontrando restos aquí a 20 kilómetros de donde estoy. Es un estado rico en agua donde en sus ríos comenzaron a flotar cuerpos. Se dijo durante mucho tiempo que era el ejército que estaba haciendo una depuración y bueno, flotaban cuerpos y corría agua. Seguían pasando grandes grupos de migrantes, pero a muy alto costo. Las extorsiones y el cobro de piso fueron creciendo desde hace 14 años, kilómetros saqueados por robo de gasolina y metros bajo tierra excavándose por muchos colectivos que se han ido formando de madres de desaparecidos y de familias enteras que siguen buscando, pues, por represión, con amenazas, apoyados por grupos nacionales para poder seguir buscando a sus familiares que tienen años de no aparecer. Esta lista se engrosó y periodistas asesinados que Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 ya han documentado de ser en un momento el sitio más peligroso del mundo para reportear, y bueno, han dado informes sobre ello. Así vivimos una era oscura, negra, que aún sigue en tinieblas, de libertades censuradas, de libertades coartadas y una guerra emprendida por un cártel que se posicionó muy fuertemente aquí en la zona y que era el que controlaba todo, y era muy difícil decidir e interpretar dónde estaba la diferencia entre el cártel y el gobierno en turno. Entonces, la gran pregunta es en qué momento se truncó todo eso, y no sé para los demás, pero cuando yo regresé a Veracruz, fue creo de 2006, que tiraron 7 cuerpos aquí a 5 kilómetros, donde empezó pues una vida de terror para todo el periodismo veracruzano. Sin una protección especial, como dices, sin haber los mecanismos de protección que ahora existen, sin haber medidas de auxilio ni planes de crisis en las redacciones, sino simplemente la vocación de reportear. Comenzamos a cubrir estos enfrentamientos, balaceras, ataques entre los cárteles y ataques entre el ejército y la marina contra los cárteles, y a publicar los mensajes que, bueno, ingenuamente lo digo hoy, publicábamos los mensajes y las mantas y las cartulinas que dejaban estos hombres, que eran mensajes que se mandaban entre ellos mismos, pero hace muchos años ese era un hecho noticioso. Los cárteles se comunicaban a través de ellos y era difícil saber el trasfondo. Y bueno, yo les quiero compartir en este contexto que mi vida corrió completamente peligro. Fui sacado varias veces por seguridad pública de la redacción porque me estaban esperando. Mi familia tuvo que salir del estado. Tuve que dormir en hoteles, estar a salto de mata, asistir de lejos a estos hechos de compañeros del mismo medio donde trabajé, de que habían sido asesinados, y lo último fue enfrentarme a levantón y golpes e incapacidad de un director que estaba a mi cargo, y asumir esa dirección
y bueno, ahí vino para mí una situación muy fuerte en materia de salud, porque yo vivía perseguido, aterrorizado, y seguía yo cubriendo. Era yo el director en ese momento, el más joven que había llegado a un periódico de más de 50 años, y era el director editorial más joven. Y bueno, con todo la energía que yo tenía en ese momento, quería comerme al mundo y no paraba. Entonces llegó el punto en que me diagnosticaron estrés postraumático, tuve trastornos del sueño muy grandes, yo tenía que esperar a que amaneciera para poder salir de la redacción, o sea, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y regresar a las 11 a juntas editoriales para seguir con la planeación diaria. Esto me trajo afectaciones cardiovasculares, afectaciones mentales, y estoy viendo el cronómetro, perdón. Y en mi familia dejó una secuela muy grande. Estas extorsiones eran para publicar en contra del ejército, eran para no publicar hechos, porque decían que se calentaba la zona, eran levantones, eran citas a la hora que ellos querían, y llegó un momento en que la nómina de reporteros estaba controlada por el narcotráfico. Entonces era más fácil para muchos estar incluido en esa nómina que en la nómina de la empresa, que no proveía prestaciones o proveía un precario salario, y los reporteros, muchos se empezaron a involucrar con el narcotráfico. Y bueno, ahí vino el momento en que el gobierno se le hizo fácil criminalizar y generalizar a todos los reporteros y periodistas y decir que estaban involucrados. Y bueno, las muertes, que fueron más de 17 y 3 desaparecidos, se tienen contadas nada más en 6 años, pues fueron conocidas a nivel mundial. Digo, lo triste de la situación es que si desde hace 14 años estamos hablando de esto, y hoy les comparto que el último informe de artículo 19, la situación sigue siendo pues la misma. Veracruz ocupa el estado número 1 en agresiones a periodistas, seguido de Puebla, y la situación, a pesar del cambio de gobierno, de que pasaron de gobiernos del PRI a gobiernos del PAN, no fue distinta, y eso es, la verdad, lamentable y bastante grave. Este artículo es este análisis es de artículo 19. Reporteros Sin Fronteras también hizo un análisis bastante interesante, que es Veracruz, el estado más violento de México, con más desaparecidos, con más periodistas asesinados. Bueno, los principales agresores aquí están, lo expongo brevemente, y los agredidos, si vemos esta cifra, los principales son los reporteros, 268, por la política y por temas de seguridad y justicia, que es donde, bueno, gracias a Dios, pero formé mi vocación. Yo soy especialista en periodismo político y periodismo de justicia, estudié Derecho también, y me he dedicado a esos temas en tribunales y en campo, y corrupción. Ustedes lo saben, ha sido a Isaac, nivel perdón, si podemos ir cerrando, ya temas nada más nos quedan 2 minutos. de corrupción. Este es
el estado actual hasta 2018 en México. En los últimos 3 meses del nuevo gobierno han sido asesinados 6 periodistas, y la lección que quisiera yo dejar, la iniciativa para que la podamos analizar, es que todos los periodistas cuenten con seguridad social, así sean independientes o no, así como está la iniciativa hoy de empleadas domésticas, que todos los periodistas cuenten con seguridad social y con un sistema de salud mental y emocional que sea integral para su familia. Ya regresé con ustedes. Les agradezco el haberme permitido compartir estos momentos. Le voy a dar paso a Gloria Valencia de Colombia. Ella está en Bogotá. Si nos escuchas, Gloria, es nuestra secretaria de este panel, voluntariamente, y le doy la bienvenida a Gloria. Por el diplomado que yo hice, yo creo que yo arranqué una década del periodista de la era digital como agente y líder de transformación social. Sí, soy periodista colombiana, he trabajado en varios medios como reportera y editora en el área económica donde siempre he trabajado, y hoy soy felizmente escritora. Yo quiero referirme, nosotros tenemos demasiados ejemplos de casos de crisis, demasiados muy similares a los de ustedes, pero yo escogí 2 para traerlos en este momento y los miremos. Son 2 casos de cubrimiento que creo que son muy importantes en la vida del país, en Colombia, y pueden ilustrar de alguna manera el tema que nos ocupa en la experiencia colombiana de estas crisis. El primero del que quiero hablar es el reciente proceso de acuerdo de paz firmado con las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua del continente, y el segundo es la actual crisis venezolana, con la enorme migración de ciudadanos de ese país hacia el nuestro. Frente al primero, es decir, al acuerdo de paz, voy a tratar de ser muy sucinta porque esta fue una negociación muy compleja, prolongada y tiene demasiadas aristas para el análisis. En lo que a la prensa corresponde, su cubrimiento fue muy complejo y un gran desafío profesional. Frente a un país dividido, porque créanlo, Colombia se partió entre quienes creían en una salida negociada al conflicto y por lo tanto apoyaban la negociación con este grupo guerrillero en la forma como lo estaba adelantando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y quienes no, porque pensaban que se estaban haciendo demasiadas concesiones a la guerrilla, o porque consideraban que las FARC podrían ser derrotadas militarmente, es decir, vencidas en combate, lo que en mi opinión no era el camino viable para acabar con un conflicto de más de 50 años. La prensa en Colombia cubrió este proceso a profundidad. Como pocos acontecimientos, el despliegue informativo fue amplio y extenso. Equipos de reporteros, analistas, fotógrafos se dedicaron a seguir paso a paso la negociación que se hizo en La Habana. Y los medios, es decir, la prensa periodística, se puso la camiseta de la paz, y el periodismo también, me refiero a los periodistas y los reporteros. El acuerdo que se negociaba en La Habana fue bandera de la prensa, asumiendo una posición política, es verdad. Pero también es cierto que algunos medios no se unieron a este entusiasmo por la paz y fueron, yo diría, extremadamente críticos del proceso. Cuestionaron permanentemente la forma como el gobierno Santos adelantaba las negociaciones y de alguna manera alimentaron y se retroalimentaron con el miedo y los temores de los colombianos frente a lo que se estaba negociando en Cuba. Es cierto que en el trasfondo de esta negociación había un elemento de enfrentamiento político entre el presidente, que en ese momento estaba Juan Manuel Santos, y su antecesor Álvaro Uribe Vélez. Este último fue el más férreo opositor al proceso de paz con la FARC que buscó y dio el presidente Santos. En este orden de ideas, los medios muy cercanos y adeptos al expresidente Uribe y sus tesis hicieron énfasis especial en lo que yo diría desprestigiar un poco el proceso,
y con ello encontraron eco en una parte de la población fiel seguidora del expresidente Uribe y por lo tanto contradictor del proceso de paz. Gente que no compartía que el país se sentara a dialogar con la guerrilla por muchas razones, encontró en estos medios validación de sus creencias y opiniones. Tan apasionados fueron los medios que apoyaban las negociaciones en La Habana como aquellos que se mostraron en abierta oposición a este. Yo debo decir que después de tantos años de conflicto, para mí era imposible no ponerme la camiseta de la paz, aún con reparos frente a lo que estaba discutiendo en la isla, pero nosotros acá lo llamábamos tragarnos unos sapos. El momento más crítico, donde se vio reflejada la división del país y donde se vio realmente el papel de la prensa, fue en el plebiscito que convocó el presidente de la República para refrendar el acuerdo. Esto, como muchos ustedes saben, terminó favoreciendo el no. En medio de una campaña, porque hubo una campaña de los sectores que defendían el sí y de los que defendían el no, en aras de ganar el voto ciudadano, primaron y reinaron las fake news, las noticias falsas. Yo creo que a muchos medios les faltó rigor y responsabilidad. A las redes sociales mucho más, pero pues es pedirle demasiado a estas. En la difusión de la información, y hubo quienes le hicieron juego a las noticias falsas. Había propaganda absurda, como que le entregarían el país a las FARC, que se crearía un régimen castrochavista como el de Venezuela, y hasta se dijo que entre lo acordado con la guerrilla estaba la imposición de forma camuflada de la llamada ideología de género. Así como en el Brexit en Inglaterra, acá evidentemente hubo desinformación que fue determinante para que ganara el no por pocos votos. El acuerdo finalmente se firmó, pero el país lastimosamente siguió dividida y ya en el proceso del posconflicto, que es en la etapa que estamos hoy. Y en medio de esa polarización, los medios también han quedado inmersos. El segundo tema que quiero abordar es el cubrimiento de lo que sucede en Venezuela. Como ustedes sabrán, este es un asunto de máximo interés para nuestro país por todos los vínculos que unen a los dos pueblos. Lo que pasa en Venezuela nos toca directamente a Colombia y ahora con mayor grado porque somos receptores de lo que parece ser la mayor migración en corto tiempo en el mundo. Más de 1 millón de venezolanos han entrado a Colombia huyendo del régimen de Maduro. Cubrir estos tiempos que suceden en Venezuela, lo que pasa en Venezuela ha sido muy complejo para la prensa colombiana, en particular cuando los periodistas han tenido que desplazarse allí. A muchos no los han dejado entrar, pero también hay medios de televisión colombiana como Caracol Televisión, RCN Televisión, NTN 24, que fueron cerrados por orden del régimen Maduro. Lo que quiero destacar es que la prensa colombiana, uno podría decir que de alguna manera ha sido voz, ojos y el canal de comunicación hacia el exterior del pueblo venezolano, que sí enfrenta una clara violación a la libertad de prensa. Los medios colombianos han mostrado la situación crítica del día a día que viven los ciudadanos venezolanos, lo que no ha podido hacer la prensa de allá. Ahora, también reconozco que hay algunos sectores en Colombia cercanos al chavismo y otros independientes que han cuestionado la forma como los medios aquí han cubierto la coyuntura venezolana. Hay quienes creen que el tratamiento de los medios ha sido equivocado porque ha habido exceso de noticias de Maduro y la agenda noticiosa se enfocó en los problemas del vecino país descuidando la información local. Y al llegar a este punto yo quisiera plantear un dilema de carácter moral, ético y tal vez de realismo profesional, y es cómo cubrir y transmitir diversos escenarios de la crisis en Venezuela. Yo tengo muchas preguntas sobre las cuales no tengo absoluta respuesta y son dilemas que creo que meritan reflexiones. ¿Le debemos dar cabida en la prensa en igual proporción a los actos del régimen de Maduro que a los de la oposición? También es complicado el manejo del lenguaje. ¿Cómo deberíamos referirnos a Maduro? ¿Como presidente, como dictador, como usurpador? Y a Guaidó, ¿cómo le decimos? ¿Presidente interino, autoproclamado presidente o líder de la oposición? La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, criticó a la prensa por llamar presidente a Nicolás Maduro. En un trino dijo, ¿cómo haremos para que nuestros periodistas asimilen que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela? Escribió en su cuenta, acompañando el trino con un pantallazo de un noticiero en donde aparecía la imagen de Maduro y en el banner el nombre Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Claramente las palabras de la vicepresidenta no cayeron bien entre los periodistas y hubo un gran debate. Una cosa es que el gobierno colombiano se refiera a él como a Maduro como usurpador o como dictador,
y otra que le diga a los medios cómo deben referirse en sus noticias a estos personajes. Así a muchos les parezca que hay que llamar al pan y al vino vino. Unos comentarios finales me dicen cuando se me vence el tiempo. Yo quiero decir que la división que dejó el proceso de paz se ve todos los días en Colombia en confrontaciones políticas y la prensa está inmersa allí. Y es verdad que en medio de un periodo de polarización los ataques a la prensa pues se incrementan de lado y lado. Pero a mi juicio yo quiero traer a colación un tema que yo creo que la prensa también cayó en la trampa de la polarización y algún sector del periodismo cree tener la verdad revelada y absoluta. Y quienes se apartan de esta opinión dentro de la misma prensa son matriculados en una corriente que acá decimos enmermelados, es decir, comprados o por el oficialismo o por el político o el funcionario de turno. Eso me parece preocupante. La polarización en los medios se ha acentuado, cada extremo ve al otro más sesgado y ello tiene su máxima expresión en las redes sociales, donde los periodistas cada vez son más activos, expresan sus opiniones independientes de los medios donde trabajan y allí, como cualquier ciudadano, caen en el apasionamiento. Dicho esto, yo creo que en Colombia la prensa es libre. Respeto la opinión de mis colegas que pueden disentir de esta posición. Por supuesto, tenemos muchas dificultades para el cubrimiento de la información y enfrentamos riesgos derivados de la complejidad que enfrenta nuestro país en materia de orden público, que ustedes bien conocen, y hay restricciones en zonas donde la violencia es más fuerte. Gloria, perdón, resta un minuto. ¿Sí? Un minuto para terminar, por favor. Sí, yo creo que el periodismo absolutamente independiente no existe, pero también creo una cosa y es que a la prensa le hace mucha falta la autocrítica. Hace poco a un afamado periodista colombiano le preguntaron en una entrevista cuál era el mayor defecto del periodismo colombiano y él respondió, comillas, yo jamás haré críticas a mis colegas, críticas no, loas en cambio sí. Esto muestra la falta de autocrítica, digo yo, y cómo los periodistas prefieren no criticar a sus colegas para no ser también objeto de críticas. Finalmente, yo creo que si después podemos hablar de eso, yo sí quiero finalizar para este caso de la autocrítica que estoy diciendo, traer a colación las palabras del Papa Francisco cuando se refirió a los 4 pecados capitales de los medios, la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia, y les quedo muy agradecidos. ¿Listo? Gracias, Gloria. Gracias, muy interesante los dos escenarios que nos planteaste. Digo, están ahorita en su momento más álgido y hay muchas preguntas que a muchos no nos quedan claras, como a ti, ¿eh? No te preocupes, que son de análisis e interpretación diaria para poder cumplir con nuestro papel de informar. Vamos ahora a cerrar el panel con Jesús Óscar González Medina, de México. Él nos habla desde Monterrey. Jesús, bienvenido. Te cedo la palabra. Buenos días a todos. Muy interesantes aportaciones. Quiero hablar acá de lo que nos sucede en Nuevo León. Sufrimos una crisis de seguridad desde un periodo del 2007 hasta el 2011, donde pues, reventó la inseguridad en su máxima expresión. La sociedad tuvo que hacer un toque de queda tácito. Nos recogíamos a las 7 de la perdón, a las 7 de la noche. Las actividades académicas, culturales, sociales redujeron sus tiempos. La gente, empresarios o gente de clase media o gente que sentía la inseguridad cercana, empezaron a salir de la ciudad. Y aquí hubo un empresario, que en paz descanse, Lorenzo Zambrano, presidente de CEMES, que hizo pues un planteamiento. Dijo, si se pierde Monterrey, fue una entrevista que le hicieron del periódico El País, dijo, si se pierde Monterrey, se pierde México. Y entonces ahí fue como unas palabras de aliento a toda la sociedad, decir, oye, vamos a buscar rescatar nuestros espacios que estamos perdiendo, ¿sí? Y en este periodo se dieron durante 2 gobiernos, José Natividad González Parás y Rodrigo Medina. En esa época fue cuando se dio la crisis así difícil en Nuevo León. De ahí tuvimos
quizás los acontecimientos más difíciles para el periodismo. Desaparecieron 2 compañeros, ellos eran reporteros de TV Azteca Noreste, Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez. El 10 de mayo del 2007 desaparecieron y hasta la fecha pues no se ha sabido de ellos. Se supone, ¿verdad?, que no, ellos están muertos. Y en julio del 2010 hubo otro crimen de un periodista de Montemorelos, Marco Aurelio Martínez Tijerina. Y pues el caso fue señalado como por tema pasional. Y un reportero de Cadereyta, de La Última Palabra, Raúl Regino Garza Quirino, pues fue ejecutado en el 2012 y la información que se dio por parte de las autoridades fue que fue una confusión. Esas fueron nuestras bajas a nivel periodístico, pero en la cobertura, ¿sí? Los periodistas de Nuevo León, pues cubrían directamente las balaceras entre autoridades y los civiles. No teníamos quizás esa noción o esa idea de que habían cambiado los escenarios de cobertura. No teníamos guías. De hecho, mi involucramiento en esto pues se da a partir de que asumo la presidencia de la Asociación de Periodistas de Nuevo León, José Alvarado Santos, en el 2009, y debido a eso empiezo a participar en eventos, en talleres, en cursos de cobertura segura, y la Universidad de Guadalajara y el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara pues nos invitaron a un curso taller en donde pues nos juntamos periodistas de todo el país y empezamos a trabajar sobre una guía de cobertura segura. Y ahí todos los compañeros pusieron sus problemáticas existenciales. Entre ellas, por ejemplo, Raimundo Pérez Arellano, que hizo una cobertura en Reynosa, y él y su camarógrafo pues, fueron objeto de agresiones, fueron secuestrados ahí por miembros del cártel del Golfo, y interrogados y para ver si no eran de los Zetas o de inteligencia, y sufrieron pues, una agresión, ahí lo planteó Raimundo. Entonces, todo ese tipo de comentarios pues sirvieron para hacer en el 2010 pues una guía para todos los periodistas, porque no se tenía en ese tiempo pues decir, oye, es cómo darle cobertura a este tipo de eventos. Recuerdo aquí, pues nosotros lo mirábamos directamente en los noticieros, que los reporteros estaban cubriendo en vivo las balaceras sin medir el riesgo. Quizás la adrenalina, ¿verdad?, pues provocaba ese tipo de cuestiones en los colegas. Puedo decir, por ejemplo, en el caso de Gamaliel López, pues uno de los incidentes que se registró fue que pues tenía información, quizás que los grupos delincuenciales pues, pasaban, así como el hecho de fotografiar mantas de anuncios, pues como que recibía información, es decir, en tal parte hay algo, y entonces la cuestión del rating, ¿verdad? Ese fue otro, yo lo considero que fue parte de que algunos compañeros estuvieran también expuestos a una agresión, el ir a cubrir y tener la primicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había ahí pues una metodología, ¿verdad?, ante este tipo de situación que al final de cuentas se puede considerar como estar en una guerra sin saberlo nosotros, ¿verdad? De allí, a partir de, le digo, mi relación sobre este tipo de temas pues se dio a raíz de que uno está de dirigente de una organización, porque anteriormente así como periodista pues miraba las cosas de otra manera, ¿sí? Y el estar al frente pues me llevó a estar viendo que había que hacer algo. Entonces, nosotros en nuestra época que estuvimos al frente de la organización, estuvimos empujando este tipo de temas, la profesionalización, ¿verdad? Creo que en ese sentido nos hace falta quizás un código de ética universal para periodistas. Hay medios que tienen códigos de ética, pero pues la gran mayoría no. Entonces yo creo que una idea de lo que es hacer guías de cobertura segura, un código de ética universal para periodistas que esté ahí a la mano, y que cualquiera que tenga un medio, abra un medio, pues tenga y vea
cómo se tiene que trabajar, ¿verdad? Para evitar ahorita lo que estaban comentando, de hecho de que el mismo periodista no se convierta en el agresor del mismo periodista, ¿sí? Hay periodistas que en lo comercial, pues buscan lo comercial, pero dejan a un lado al periodista que está haciendo su trabajo bien, ¿sí? Y ese es el que se expone. Y ahí está lo que planteaba Camelia en su situación, que el periodista se convierta en oficioso de los políticos, de los poderosos. Entonces, ¿por qué? Creo que si se da eso es porque ahí falta un código de ética para esas personas, ¿sí? Porque exponen al riesgo a compañeros que están haciendo su trabajo, que están pues alejanos de ese tipo de situaciones, ¿no? De hecho, podemos decir que a lo mejor en Nuevo León quizás pueda pasar lo mismo. Todo por la cuestión de la publicidad, ¿sí? Que es una manera a veces también de control. Por ejemplo, en los periodos de Rodrigo Medina, pues estamos hablando ahí que se habla porque lo vimos en la transición de la cuestión del área de comunicación social, ahora que tomó posesión Jaime Rodríguez, pues 6,000 millones de pesos en publicidad, ¿sí? De ahí casi un 40% a las televisoras y luego a los medios. Entonces era una manera ahí a través de la publicidad oficial, pues estar pues manejando una imagen, y el periodista que pues está haciendo su trabajo, que no tiene ninguna relación con eso, que ni le interesa, pues es el que veo que está más expuesto a ese tipo de riesgo, ¿no? Jesús, perdón, restan 2 minutos, por favor. Sí. Entonces, vi aquí una investigación que hizo Anabel Manzano, una tesis de una beca que le dio la maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, en donde en la época, por ejemplo, de Rodrigo Medina, hubo 119 casos de tortura, ¿sí? En cuestión de derechos humanos. Entonces, por eso ahí ya nos imaginamos la manera de gobierno, porque ahí se dieron cuestiones atentados contra la libertad de expresión. Entonces, tenemos que trabajar. De hecho, ahorita estamos trabajando, promoviendo una ley de periodistas. Desde el 2013 la estuvimos trabajando, la metimos en el 2015, los partidos o los diputados en cuestión del PRI y el PAN y eso no nos tomaban en cuenta, pero volvimos a hacer otro acercamiento con el Luis Donaldo Colosio Riojas, y ya él subió al Pleno una ley de protección de periodistas y defensores de derechos humanos para cuidarnos, ¿verdad?, de este tipo de agresiones y pues estar protegidos en la cuestión de alguna agresión, pero tenemos que ir también ahorita a la parte también social, ¿sí? Hay periodistas, ¿verdad?, que pues tenemos que trabajar también en eso, que no tienen seguridad social, la capacitación, que aquí pues yo sí le reconozco a FEMSA, al TEC de Monterrey, porque yo soy parte de esa generación de periodistas que he recibido capacitación de ustedes, y yo tengo otra visión sobre el periodismo, ¿verdad? Muy ajena al periodista que no ha recibido esta capacitación, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Adelante, Isaac. Gracias, Jesús, por tu participación. Con esto estamos cerrando el panel, un panel subregional. Les agradezco a todos la participación y es enriquecedor escucharlos y de verdad que de mi parte y creo que hay gente que está conectada, nos llevamos la experiencia de cada uno y de lo que se está viviendo en sus regiones y en sus países. Hay una pregunta aquí de una persona, no veo muchas, pero pregunta José Fabián Robles, digo, y es para todos: ¿es ético publicar notas de aparición de narcomantas y narcomensajes? ¿Es un acto de autocensura no hacerlo?
o es un tema de responsabilidad de cada medio no hacerlo para así no darle voz a los criminales? Ahí concluyen las 3 preguntas que tienen que ver con un mismo tema. No sé, Camelia o Jesús tengan algún manejo, código establecido para tratar esto. Digo, sé que en Monterrey ya ha disminuido mucho esto. Aquí en Veracruz se siguen publicando, a veces se pixelean gráficamente para no darle voz y se ponen, digo, hay periódicos que son populares según la línea editorial y ponen imágenes bastante grotescas y con todo los mensajes, y hay otros que por lo menos, bueno, donde yo estaba y que lo llegamos a comprender mucho tiempo después, se llegaban a pixelear para no perder los contextos, esos mensajes. No sé ustedes qué opinan. Yo creo que ese es como hacer una caja de resonancia para cualquier grupo. Ahí fue, por eso, un error en el caso de Gamaliel, ¿verdad? Lo digo porque esas son las pláticas que tiene uno con los compañeros sobre el caso, en donde algunos, pues lo hacían como parte de la delincuencia organizada. Cuando ves que su familia, a través de que él desaparece, su familia quedó casi en la orfandad. Su empresa Azteca nomás un año los protegió, los cuidó y ya después se olvidó de ellos. Tienen que esperar 10 años que se diera para decir que ya estaba muerto y que ella pudiera hacer sus trámites. Ella sufrió todos esos años también, la familia sufre. En este caso, el publicar este tipo de mensajes, pues es ser caja de resonancia de algún grupo. En este caso, pienso que Gamaliel fue por hacer labor con alguien, porque le pasaba la información de primera mano, pues llegó otro grupo, ¿verdad? O quizás hasta la misma gente de gobierno, ¿verdad? Que procedió en contra de él, ¿verdad? Entonces, no sería de un interés publicar ese tipo de mensajes, ¿verdad? Sí, yo considero que... Sí, Camila. Yo considero que es un arma de dos filos. Efectivamente, como dice Jesús, bueno, pues es una situación que te pone en riesgo de alguna forma. Sin embargo, por lo menos aquí en el caso de Coahuila, hubo como acuerdos no escritos entre las empresas de los medios de comunicación para no publicarlo. Esto dio origen a que el gobierno del estado hiciera sus, digamos, análisis de lo que en realidad estaba pasando y que considerara que al no conocerse ese tipo de situaciones que se estaban presentando, sobre todo en el norte de la laguna y aquí en la capital del estado, bueno, era un reflejo de que la incidencia delictiva estaba disminuyendo, cuando en realidad no era así. Simple y sencillamente no se daba a conocer lo que estaba ocurriendo, incluso en los homicidios, con esas pancartas que se dejaban, y se siguen dejando. Recientemente tuvimos un caso en Ciudad Acuña, con características similares a lo que ocurría en el 2011-2012, entonces sí considero que es un arma de dos filos, de publicarlos o no publicarlos. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Sí se escucha? Sí, claro. Me gustaría hacer una pregunta porque después de escuchar las participaciones de todos ustedes, veo como 2 escenarios en términos del tema que se está discutiendo. Por un lado, veo el escenario de situaciones de crisis política y social muy enfocado a las intervenciones de Gloria y de Gloria Valencia de Colombia y Roy Moncada de Nicaragua, y cómo de ahí se desprenden situaciones de riesgo, ¿verdad? Y necesidad de tomar acciones para la protección de los periodistas y de la información. Y por otro lado, veo en el caso de México, con las intervenciones tanto tuya, Isaac, como la de Camelia Muñoz o de Jesús Óscar, en donde la inseguridad se desprende de contextos en donde está presente
el crimen organizado o una debilidad institucional muy fuerte acompañada de la corrupción. Entonces, como que detecto estos dos escenarios en sus intervenciones, de los cuales pues se tienen que desprender acciones, lecciones, como decía Roy, de qué hacer con la prensa, qué hacer con los periodistas para que puedan seguir cumpliendo con su quehacer, su responsabilidad social, ¿verdad? Pero que queden resguardadas su actividad. No sé qué opinen, si ustedes detectan estos dos escenarios como muy diferentes. Gloria. Gloria, quítale. Yo creo evidentemente que sí, sí, porque lo que pasa es que siento que igual como hablamos de, a ver, el tema que ustedes tocaron en México es un tema que ustedes bien saben que nosotros lo hemos vivido en Colombia desde hace mucho tiempo. En la década del 90 y muy al final de la década del 90, tuvimos una situación muy similar a lo que todos ustedes estaban contando y todo lo que ustedes describen, y pasamos ya por esas, y la prensa pasó por todas esas dificultades. Cuando yo me traje a colación estos dos temas, yo no me refería realmente a los riesgos físicos. Bueno, sigue existiendo en cualquier parte del mundo el riesgo del periodista cuando se mete a cubrir en ciertas zonas y ciertos temas. Yo, en el caso de Colombia, lo que quería referirme es, por eso lo partí en dos, en el tema de la dificultad que nos dio a los periodistas y al periodismo, y el desafío que implicó cubrir un proceso tan importante para nosotros y creo tan histórico, no solamente para Colombia, creo que para el mundo, que fue ese acuerdo de paz. Entonces, era un poco mirar lo que fue ese cubrimiento para la prensa, el desafío tan enorme que fue para nosotros cubrirlo, sobre todo con un país polarizado, dividido increíblemente en torno a ese proceso. El otro tema que yo traje a colación, el de Venezuela, es un poco porque es un problema de Venezuela que es un problema colombiano. Y creo que es el mejor ejemplo. Desafortunadamente no tenemos periodistas venezolanos que nos puedan hablar un poco de cómo es esa cobertura ya, pero como yo los tengo tan vecino, aquí tenemos a tantos colegas y aquí tenemos el cubrimiento de Venezuela, se hace acá como si estuviéramos cubriendo algo de la costa Caribe o como si estuviéramos cubriendo algo de Antioquia, se cubre Venezuela. Ahí sí veo un riesgo muy grande, porque muchos periodistas que han ido, ustedes saben, la prensa internacional que ha tratado de ir a cubrir a Venezuela se ha visto en serias dificultades, les han quitado las cámaras, los periodistas no los han dejado entrar, y el riesgo que se cubre allá y la misma dificultad de la prensa en Venezuela. Entonces, yo creo que son, efectivamente, como dice Lucrecia, dos temas muy distintos. Yo no toqué el tema del narcotráfico, para nosotros es un tema que sigue vigente, pero digamos de la forma como lo tocamos, de qué lecciones nos dejó, es un tema que nosotros ya lo vivimos, y creo que este escenario nuevo es un reto muy grande para el periodista, para cubrir bien el periodismo y sobre todo en el tema de las redes sociales. Cuando ustedes contaban que si era válido esa pregunta que nos hacen de si mostrar las fotos, nosotros vivimos eso, y el periodismo la guerra que estaban los carteles en la década del 90, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, que ellos mismos se dejaban carteles y cosas, eso se cubrió. Y después de eso nosotros, y lo mostraban, y nosotros hemos aprendido mucho de toda esa experiencia, y todavía nos preguntamos muchas cosas. Todavía nos preguntamos si le hacemos eco a la guerrilla del ELN cuando vuelan los oleoductos, y entonces decimos que eso es darle eco a ellos para que sigan. Esas son preguntas que nos seguimos haciendo, y son los debates que yo ponía a consideración ahí. ¿Será que debemos darle cabida a todo eso? ¿Será que cómo debemos cubrir esas cosas? Creo que siguen siendo válidas, y sobre todo con las redes sociales, porque así los medios tradicionales no lo hagan, van a estar en las redes sociales. Las fotos van a estar, todo va a estar en las redes sociales, y en eso no hay control. Y es muy difícil para la prensa tradicional neutralizar esas cosas, porque hasta los medios, yo tenía también unos datos ahí sobre los medios, cómo los medios se vuelven también, la agenda de los medios tradicionales se volvió la agenda de las redes sociales muchas veces,
y las redes sociales se volvieron hasta fuente de información. Entonces, lo que no hagamos los medios tradicionales, si tomamos o no tomamos la foto, si mostramos o no mostramos el ataque al oleoducto, va a estar en las redes sociales. O sea, eso va a ser una cosa que a mí me parece que es el gran reto y el gran desafío que tenemos nosotros y las preguntas que tenemos sobre las que no tengo respuestas. Sí, José, también, bueno, abundando sobre este tema, yo también vi así de modo general esos dos panoramas que en México lo que ustedes pasaron y que puede seguir latente, pero a cierto nivel, en México todavía es para nosotros algo con lo que estamos lidiando, de lo que estamos aprendiendo y que nos estamos enfrentando día a día. En ese sentido, cada quien ha su aportación, y yo lo que planteaba y que ahorita, bueno, José, también José Fabián Robles, nos dice que ve la necesidad de contar con un andamiaje legal más robusto y completo, por ejemplo, una ley general de protección del secreto periodístico, porque en muchas partes permanece la exigencia, sobre todo de políticos, para develar nuestras fuentes. Creo que hay muchas cosas que tienen que ver con lo legal. Ya mencioné algunas cosas. Ha habido iniciativas sobre lo que hablaba yo de seguridad social. Pedro Kumamoto exponía junto con Artículo 19 hace un año sobre que tuviéramos seguridad social, los medios estuviera condicionada a que recibieran o no publicidad gubernamental, siempre y cuando cumplieran con seguridad social para sus trabajadores. Hoy que existen las redes, que existen muchos periodistas independientes, yo lo hablo por experiencia propia, una seguridad social que incluyera prevención y también atención integral a la familia, porque como lo dijiste, Jesús, te quedas en el abandono, la familia queda en el abandono por la empresa, pero que el Estado, a través de esos pagos de seguridad social, se haga responsable de la salud mental, emocional, física, del periodista y de su familia y de sus hijos, a través de lo que ya se pagó, de las cuotas ya pagadas, pero que cuente con esa garantía, porque yo lo viví y digo, y para todos los que vivimos en situaciones de una guerra, y que ustedes ya lo vivieron en Colombia, el tema del estrés postraumático, de los temas como un soldado que llega de una guerra, afectan mucho la forma de convivencia con la familia, afectan mucho esas relaciones, y considero que tiene que ser una ley muy, muy amplia. Digo, aquí nos mencionan protección del secreto periodístico, no sé lo que hayan incluido, que nos interesaría mucho poder ya cuando esté pues en alguna comisión poder tener acceso a esa propuesta de ley que hicieron, Jesús, para impulsarla en México, y bueno, también que en el lado colombiano, estrictamente, y en Nicaragua lo que están viviendo estrictamente en la parte periodística, qué es lo que hicieron y cómo lo sortearon, si hay documentos, lecciones que nos puedan enseñar, como ya lo han hecho los gobiernos que han buscado también, no sé si infructuosamente, copiar parte de lo que pasó en Colombia, pero periodísticamente ustedes ya sortearon esta parte, por decir, Gloria. El tiempo se nos está terminando, ya son prácticamente las 11:30,
No creo que vaya a dar tiempo, Gloria, de hacer así como una síntesis de las ideas principales. Yo lo que recomiendo es que entre ustedes se pongan en contacto con el resumen que tú, o las ideas que tú has ido tomando como secretaria del panel, para que se coordinen y finalmente se emita una conclusión, ¿verdad?, que incluya todos estos puntos, y que ustedes también se coordinen para designar a quiénes dos de ustedes participarían en el panel número 5, en donde sería el cierre de esta temática, en donde se puedan presentar y llegar a acuerdo, porque yo creo que lo importante de estas sesiones, además de que nos compartan sus riquísimas e interesantes experiencias, es que se pueda llegar a ciertos consensos de ciertas recomendaciones que puedan ser, digamos así, de utilidad, ¿verdad? Con base en estas experiencias que puedan ser de utilidad para los colegas que están cubriendo periodismo en contextos de crisis. Yo pediría algo, Lucrecia, es si de pronto, si ustedes lo tienen, si les es fácil, de pronto cada uno, como yo voy a hacer de pronto la labor de secretaría, hay temas que para mí fueron más complejos, por ejemplo, los temas de Camelia le pediría mucho porque, digamos, desconozco mucho, ustedes están hablando de regiones muy particulares, estados muy particulares, que me perdí la zona, no sé qué es el norte y no sabía los estados, los políticos que mencionaron, o sea, no logré captar, sino como una idea muy general. Si de pronto me ayudan con algo más resumido, de manera que yo lo pueda integrar como a un gran resumen, les agradecería mucho. Me parece bien. Yo lo que les pediría a todos es que ese sea realmente algo muy sintético, ¿verdad? Que no nos atoremos en demasiado detalle, porque yo creo que aquí lo importante son las grandes líneas, las grandes tendencias de donde se puedan desprender recomendaciones o conclusiones, más que entrar en un detalle demasiado puntual sobre las experiencias y situaciones que cada uno de ustedes ha vivido. Me parece bien, entonces mi recomendación sería no más de una cuartilla, ¿verdad? O algo menos de una cuartilla, algo media cuartilla, algo muy sintético, para que tú puedas hacer toda esa síntesis y que sean las conclusiones del panel. ¿Cómo ven? Perfecto, sí. Ok, bien. Sí, te las enviamos, Gloria. Digo, amén de lo que hayas anotado, te enviamos, nos comprometemos a enviarte un párrafo, 2 párrafos. Exacto. 2 párrafos de lo que nuestro contexto y nuestra conclusión, y tú se las pasarías a Lucrecia, a su correo, y también ahí incluiríamos quién, no sé si nos podemos quedar, Lucrecia, con este video abierto, o sea, que se concluya y quede abierto para ponernos de acuerdo, o lo tenemos que hacer porque no podemos, porque el tiempo el Zoom está contratado para este tiempo y ya nos estamos pasando, pero nos podemos establecer contacto, podemos crear un grupo de WhatsApp, también, ¿verdad? Bueno, les comparto que también, como se grabó esta sesión, les vamos a compartir, en dado caso que requieran volver a consultar alguna parte en específico de este panel, les vamos a compartir el acceso a este video. Y propongo que armemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para poder estar en comunicación entre ustedes. Ustedes tienen el archivo Excel con los teléfonos y los correos electrónicos de cada quien. Recomendaría que esa síntesis, ojalá, sean puntos, punto 1, punto 2, punto 3, para que sea como más manejable metodológicamente, y que sea esta misma semana, para no dejar que pase el tiempo y que esto se enfríe. Por favor, ¿sí? Perfecto. Yo armo el grupo de WhatsApp y nos conectamos. Isaac, si quieres cerrar entonces el panel, por favor. Y yo les agradezco a todos. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Para no abundar más, fue muy rico escucharlos. Y gracias a FEMSA y al TEC de Monterrey por este espacio y estos foros que espero que sean más, se incrementen y podamos compartir entre toda Latinoamérica nuestras experiencias.
un fuerte abrazo y de verdad me da mucho gusto y me siento muy alegre de ser parte de este panel. Listo.